Muchas gracias, Alan. Mil disculpas al joven que estaba exponiendo. Por favor, podemos seguir. Ya le comparto nuevamente. Gracias, Tairo. Muy bien. Entonces, como estaba mencionando, eran las características acerca de la modernidad líquida, que tenemos vínculos debilitados, preferencia de lo efímero, inestabilidad, una sociedad cambiante que se encuentra en constante cambio y no se queda en una sola posición, y la que me parecía la más importante, que era la falta de cuestión, que actualmente nosotros como que no nos cuestionamos en sí de las cosas, no decimos por qué suceden o cómo suceden, sino que simplemente aceptamos lo que nos dicen porque no nos falta ese pensamiento crítico, esa cuestión, esa duda que en nosotros surja para decir, pero ¿por qué es esto o por qué es lo otro? Entonces, esa es la que me parece para mí la más importante, la característica más importante de la modernidad líquida. Vamos a ver lo que son las causas que se dio para que se dé un cambio de modernidad sólida a modernidad líquida. La modernidad sólida se conocía anteriormente porque esta era todo lo contrario a la modernidad líquida, era sólida, como bien dice su nombre, era estable y no había este cambio constante ni esta fluctuación. Entonces, la primera causa que se dio para que se dé este cambio son las empresas poderosas. Como bien saben, existen varias empresas poderosas bueno, alrededor de todo el mundo, que estas empresas poderosas siempre igual están en constante cambio debido a que se adaptan al mercado fluctuante que existe hoy en día. Y como estas empresas se adaptan a la vez que tienen una gran influencia sobre nosotros, provocan que nosotros también nos adaptemos y queramos como que siempre lo nuevo, lo novedoso, y no queramos lo que es constante ni predecible. Por ejemplo, podemos poner ejemplos acerca de las empresas que controlan la mercadería de los celulares. Muchas empresas publican un celular cada año. Incluso puede ser, por ejemplo, Apple publica una empresa, digamos, en junio, y luego Samsung publica un celular en junio, y Samsung publica un celular o saca un nuevo celular al mercado en agosto. Y ese cambio nos hace creer a nosotros de que siempre vamos a querer lo nuevo, lo novedoso, de que aunque ya nos hayamos comprado el celular de Apple, también queramos el celular de Samsung. Entonces, ese también es lo que nos provoca ese cambio de sociedad sólida a líquida. Otra causa para este cambio es la migración. Debido a que actualmente existe bastante migración, entonces pueden existir varias, ¿cómo se puede decir?, fusiones entre varias creencias, varias culturas, que esto también nos ha provocado un cambio en nosotros, porque podemos estar, por ejemplo, en la infancia podemos tener lo que sería una visión católica de nuestra religión, pero al momento de que vamos creciendo, tal vez nos influyen por otra religión, por ejemplo, el Islam o el budismo. Y eso también nos tiene a nosotros en constante cambio y no solamente nos mantenemos estables como era en la antigüedad, que si nacías en una familia católica, te morías como un católico. Y por último, tenemos la velocidad de avances tecnológicos. Los avances tecnológicos de igual manera nos han aportado a un cambio en la sociedad que nos haga ver como una sociedad fluctuante, de que queramos, por así decirlo, lo más fácil y lo más inmediato, porque actualmente la búsqueda de información es inmediata. Ustedes buscan en Google algo y te sale bastante información y puedes discernir cuál sirve y cuál no. Antes no era así, antes tenías que ir a una biblioteca, tenías que ver los libros, leer todos los libros para buscar exactamente lo que querías. Sin embargo, esto de los avances tecnológicos nos ha hecho querer o preferir lo que sería lo inmediato y lo fácil y nos ha hecho menospreciar lo que sería lo complicado. Entonces, por último, les voy a hablar acerca de varios aspectos de nuestra vida que han cambiado con la modernidad líquida. En primer lugar, tenemos al trabajo. Todos tenemos conocimiento que en la actualidad tanto empresas como empleados no quieren tener una relación estable. Es decir, que los empleados solo quieren mantenerse en una empresa durante unos 3, 4 meses, 5, máximo 6. Y de ahí ya quieren buscar otro trabajo porque tal vez descansa o porque ya se aburrieron o porque no es un trabajo que es para ellos. Incluso ni siquiera solamente cambian de empresa, también cambian de profesión. Por ejemplo, pueden ser algunos que son fotógrafos, los que quieren ser cantantes y etcétera. Entonces, eso también nos ha mantenido como que en una sociedad cambiante y en una sociedad inestable. Igual las empresas como que no quieren tener
a los empleados durante mucho tiempo, sino que solo le hacen firmar como un contrato que sería eh, temporal. No es un contrato que le va a dar por años, sino solamente por unos meses. Incluso un año creo que es el máximo que las empresas hacen firmar los contratos para al ingresar nuevos trabajadores. Entonces, esto sí se ha visto muy, bueno, se ha puesto en cambio debido a que en la antigüedad, como bien conocerán, tal vez nuestros abuelos o bisabuelos entraban a una empresa y trabajaban en esta empresa durante toda su vida, incluso hasta se jubilaban y seguían yendo a la empresa para ver cómo iban las cosas y todo eso. Luego tenemos la identidad. La identidad también se ha visto en un constante cambio debido a que, como había mencionado anteriormente, con el ejemplo de de la religión, puede ir cambiando en el transcurso de nuestro desarrollo, tanto de infancia como de adultez. Igual nosotros tenemos un pensamiento que puede ir cambiando, por ejemplo, en la infancia se ve muy influenciado nuestro pensamiento por el pensamiento de nuestros padres, pero a medida que vamos creciendo, ese pensamiento se ve modificado por varias influencias, ya sea del colegio, la universidad, de nuestros amigos, de nuestras relaciones. Entonces, es como que siempre estamos igual en constante cambio, tanto en identidad, lo que sería religión, pensamiento, como en identidad de género. Nos sentimos como hombres, como mujeres, o como las diferentes, los diferentes que sería de la comunidad LGTBI. Luego tenemos el consumo. En el consumo, como había puesto igual lo que son de las empresas poderosas, nosotros no compramos cosas por necesidad y utilidad de los productos, sino compramos las cosas por estética y para tener nuevas experiencias. Por ejemplo, una vez que vamos al mercado, vamos únicamente a comprar cosas necesarias. O sea, en la mente tenemos que vamos a comprar cosas necesarias, pero cuando salimos de lo que sería el mercado o supermercado, compramos cosas que no estaban pensados en, bueno, en lo que sería nuestra compra. Por ejemplo, vemos algo que nos guste, un plato, o vemos tal vez algún snack que nos queríamos comer hace tiempo, entonces también compramos eso. Y como había dicho, nosotros tenemos un consumo excesivo y no más bien por la necesidad que nosotros tengamos. Y por último tenemos las relaciones. Actualmente las relaciones en verdad sí son frágiles debido a que existe este constante cambio de característico de la sociedad líquida. Entonces no permite lo que es establecer relaciones fuertes o relaciones estables, debido a que hay un constante cambio de residencia, de trabajo, de actividades. Incluso ahorita mismo en el curso, varios de mis compañeros van a ser foráneos, como por así decirlo, cuando ya entremos a clases presenciales. Entonces, ya no van a tener como que esa relación estable con las relaciones, ya sea de amigo o pareja, que tenían en sus hogares, sino que ya van a ser más inestables debido a la distancia que tienen el uno del otro. Y hablando de la pareja también, en la actualidad muchos, pero creo que la mayoría le teme al matrimonio. No quieren comprometerse y perder su libertad. Más bien es como que quieren tener un poco de afecto, pero quieren seguir siendo libres. Y, y eso. Entonces esa ha sido nuestra exposición. Bueno, una pequeña conclusión sobre nuestro tema es que a lo largo de la historia las personas han buscado una forma específica de orientar su vida, de realizar la misión a la que se sienten llamados en el mundo o desarrollar lo que consideran su vocación. En este sentido, pues las diferentes corrientes y los autores han presentado diversas propuestas éticas que nos permiten orientar las acciones humanas. Por lo tanto, la ética es un abanico de teorías sobre la moralidad, tanto en la edad antigua como en la moderna y la contemporánea. Ya, a continuación vamos a hacer un juego de preguntas. Si Tyron me va a ayudar compartiendo el link, por favor. Sí, yo les comparto. No sé con todo si ustedes han jugado Kahoot. Por favor, si tienen algún mejor en el celular, si pueden ingresar al link. O si no, no importa en la computadora, porque en la pantalla que yo voy a proyectar sale lo que son las preguntas y ustedes solamente tienen que seleccionar las respuestas. Entonces, permítanme un momento.
Ahí se ve la pantalla. Sí, Sí, sí se puede muy ver. Ya. Entonces, al momento de que ingresen al link que les envíe, va a salir lo que es el pin del juego. Ustedes deben colocar este pin que dice 2401169. Y si es más fácil, puede ingresar desde su celular. Disculpen una pregunta, ¿podrían repetir el pin del juego? Claro, es 2401169. Igual puedes ver en la pantalla. Tyron, no sé qué pasó. Se quedó congelada, creo, tu pantalla. Compártele otra vez, por favor. Ahí se ve mejor. Sí, ahí sí se ve. Listo, creo que ya vamos a dar por comienzo lo que sería la actividad. está bien, inicien nomás. Muy bien, entonces como lo había comentado, aquí en la pantalla va a salir las preguntas. Con todo igual yo les voy a mencionar. La primera pregunta dice, ¿cuándo inicia la ética moderna? En el apartado rojo tenemos con el Renacimiento, en el amarillo con la Revolución Industrial, en el azul con la Ilustración y en el verde con la Revolución Francesa. Ustedes deben seleccionar el color que sería la respuesta correcta. Muy bien, como aquí podemos ver, 20 han seleccionado la respuesta correcta, que es con el Renacimiento. 3 el azul, 1 el amarillo y 17 el verde. Siguiente pregunta. Tenemos en primer lugar a Araceli, en segundo a Andrés y en tercero una carita. Segunda pregunta, ¿por qué se caracteriza la ética moderna? Rojo por el teocentrismo, azul por el racionalismo, amarillo por el existencialismo y verde por el antropocentrismo. Muy bien, podemos ver que 25 han seleccionado la respuesta correcta, que es por el antropocentrismo. Ahora está en primer lugar Michelle Molina, en segundo Carla Valencia y en tercero Angie Loya. Tercera pregunta. ¿Qué afirmaba Montesquieu? Rojo, el conocimiento es la verdadera potencia que libera al humano de pasiones. Azul, el hombre posee una voluntad libre y es responsable ante Dios de su vida. Amarillo, el hombre es un ser moral, no puede vivir sin principios que lo orientan. Y verde, la norma general es que hay que procurar el bien y apartarnos del mal. Como podemos ver, se observa que 10 personas han seleccionado la respuesta correcta, que es que el hombre es un ser moral, no puede vivir sin principios que lo orienten. Tenemos en primer lugar a Alison, en segundo lugar a Mabel Macías, en tercer lugar a Daniela Moreno. Cuarta, ¿quién afirmaba que la vida ética no solo consiste en adoptar la norma, sino en convertirla en un hábito?
En rojo tenemos a Kant, en azul a Leibniz, en amarillo a y en verde a Kierkegaard. Muy bien, como podemos ver, solamente 15 personas han seleccionado la respuesta correcta, que es Kierkegaard. En primer lugar tenemos a Mabel Macías con una racha de 4 respuestas correctas. En segundo lugar a Angie Loya y en tercer lugar a Yeray Paz. Quinta pregunta. ¿Cuándo comienza la ética contemporánea? Rojo, en el siglo XIX con la Revolución Francesa. Azul, en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. Amarillo, en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Y verde, en el siglo XVIII con la independencia de Estados Unidos. Muy bien, en esta ya tenemos una mayoría que ha puesto la respuesta correcta, que es en el siglo XIX con la Revolución Francesa. Tenemos igual en primer lugar a Mabel Macías, en segundo a Angie Loya y en tercero a Yeray Paz. Sexta pregunta. ¿Qué afirmaba el filósofo Mark Scheler? Rojo, el problema ético debe estudiarse desde las virtudes de la persona. Azul, la ética como un sinónimo de emancipación, la moral no se puede generalizar. Amarillo, a cada clase social les correspondía un conjunto de creencias específicas. Y verde, todos tienen una cualidad inherente que permite diferenciar lo bueno y lo malo. Muy bien, aquí como podemos ver, la mayoría de las personas se equivocaron en esta respuesta, pusieron la azul, pero es la verde, que dice que todos tienen una cualidad inherente que permite diferenciar lo bueno y lo malo. Seguimos teniendo el mismo puesto. Bueno, aquí subió Daniela Moreno en tercer lugar. Séptima pregunta. ¿Cuál es una característica del posmodernismo? Rojo, importancia del pasado. Azul, aceptación de la dualidad. Amarillo, rechazo de la dualidad. Y verde, prima el bienestar general sobre el individualismo. Muy bien, aquí se equivocaron la mayoría de las personas que pusieron la verde, que es el 19, pero la respuesta correcta es el rechazo de la dualidad. Sube en primer lugar Daniela Moreno, en segundo lugar Mabel Macías y en tercer lugar Angie Loya. La pregunta 8 dice, ¿el concepto de modernidad líquida fue desarrollado por el sociólogo Zygmunt Bauman, verdadero o falso? El azul es verdadero y el rojo es falso. Muy bien, aquí podemos ver que la mayoría tiene respuesta correcta, que es verdadero. Tenemos en primer lugar a Daniela Moreno, en segundo lugar a Yeray Paz y en tercer lugar a Angie Loya. La novena pregunta dice, ¿cuál es la causa del cambio de modernidad sólida a líquida? Rojo, migración. Azul, industrialización. Amarillo, contaminación. Y verde, delincuencia. Muy bien, aquí la mayoría ha puesto la que es la correcta, que es la migración. Es una de las causas que se dio de cambio de sólida a líquida. En primer lugar tenemos a Daniela Moreno, en segundo lugar, Angie Loya, en tercer lugar a Una Carita Feliz. Y por último tenemos todos los ejemplos de relativismo, son todos ejemplos de relativismo excepto rojo, relativismo individualista, azul, antiuniversalismo, amarillo, relativismo racista y verde, relativismo existencial. Muy bien, aquí hubo una diferencia entre relativismo racista y antiuniversalismo que están entre las dos, pero la respuesta correcta es relativismo existencial, que solamente 7 han acertado. Muy bien, eso sería todo. En primer lugar queda Daniela Moreno, en segundo lugar Evelyn Freire y en tercer lugar Angie Loya. Muchas gracias por participar. Esa sería toda nuestra exposición, magistra. Muy bien, felicitaciones al grupo. Excelente trabajo y todo muy clarito.
Dejamos de compartir pantalla, por favor. Bien, este tema es bastante sensible para poder trabajarlo, para poder poner muchos puntos de vista, porque se lo está viviendo y se lo está pasando completamente, ¿no? Antes de calificar y de seguir con toda la mecánica del trabajo, vamos a ver puntos de vista positivos y negativos frente a este tema. Entonces quisiera la participación de todos los del curso, no solamente los del grupo, frente al tema. ¿Qué opinan ustedes de esta ética de la época moderna y contemporánea? Aspectos positivos, negativos y qué enseñanzas nos trae. ¿Podría ser yo? Adelante, Carla. Ya. Los aspectos positivos es que, digamos, como hablaban en la modernidad líquida, gracias a la tecnología que ha ido avanzando, o sea, nos sirve porque antes, como decía, nosotros teníamos que leer demasiados libros para buscar algo, o sea, una información. Pero ahorita con el tema de Google, ya nomás entramos, buscamos, tenemos que leer, pero ya no es como antes. O sea, ahorita es menos, porque ya te da la facilidad. Pero ese es el positivo, mi pensamiento positivo, que nos ayuda. Pero el negativo es que nos hace personas dependientes de las sitios web donde nosotros buscamos información y que queremos que nos den las respuestas al momento. O sea, siempre buscamos ahí porque decimos, no, yo ya no voy a leer un libro porque nomás entro a Google y ahí ya me sale la respuesta. O voy a ver un video de YouTube y ya ahí está todo y ya no tengo que leer todo el libro para entender. Entonces yo creo que nos hace dependientes. Muy bien, muchas gracias, Carlita. A ver, no le hemos escuchado. Byron Marín, por favor. Bueno, buenos días con todos. Muy buenos días, Mi Byron. postura es que ya en la época del modernismo y posmodernismo, ya como que diferentes filósofos ya empezaron a ver el mundo de distinta manera, porque habían tantas cosas como la industrialización, tipo las guerras, un acto que marcó un antes y un después fue la Revolución Francesa, que también de hecho ahí se crearon los derechos humanos. Pero me parece que ya en la época postmodernista es como que ya todo el mundo veía el mundo de una manera muy distinta a lo que era en la Edad Media, como lo vimos en anteriores exposiciones o incluso más antiguos, pero a mí me parece que ya teníamos un pensamiento más crítico y más objetivo sobre toda la sociedad en general. Muy bien, solamente dos pequeñas acotaciones a tus puntos de vista. Primero, en la Revolución Francesa no se decretó ni se desarrolló todo lo de los derechos humanos. En la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí se desarrolló todo esto de la defensa y la creación de los derechos humanos frente a todas las horrorosidades que hubo en cuanto a la masacre a toda la gente judía. Cuando Hitler en los campos nazis destruyó a tanta gente por realizar tantos experimentos y estos experimentos tan atroces que acabaron y destruyeron prácticamente a gran cantidad de la población. Desde esa época se tomó muy en cuenta para desarrollar esto de los derechos humanos. Pero anterior a eso se decretaron varios derechos y varios códigos. Estos códigos fue el de Nuremberg, fue el código de Helsinki, y mediante estos códigos que se estructuraron, pudieron buscar la protección de las personas y especialmente, perdón, así es, Alan, justamente. Les comentaba pues que en estas atrocidades que se cometió en esa época,
no se respetó al ser humano como tal, sino simplemente lo que se quería es realizar investigaciones y, como les decía, muy atroces, muy fuertes. No sé si ustedes han leído, han investigado todos estos casos. Estos experimentos pues atentaron contra la humanidad principalmente. Y a raíz de esto se crearon estos códigos para proteger primero a los que investigaban y luego a los que fueron investigados. Por eso en la actualidad miren qué es lo que pasó cuando se empezó a probar las vacunas. ¿Quién me comenta qué pasó, qué escuchó usted cuando se empezó a probar las vacunas al inicio de la pandemia? Tyron, te escucho. Bueno, creo que la mayoría había escuchado que en las vacunas existen como esos chips que te iban a controlar como que mentalmente, pero eso sí es un mito. Ya, pero anterior a eso, a ver, Daniela, te escucho. Ya. Mi punto de vista es que, o sea, antes de que pasara la pandemia, como que no había mucha confianza en las vacunas. Las personas no acudían a estos centros para, ya sea para cualquier prevención de enfermedad. A raíz de que pasó el COVID, la mayoría de personas, más que todo por el desconocimiento, al principio no se querían poner la vacuna, pero viendo que a raíz de eso los casos como hasta ahora se ha visto, eh, unas se han disminuido y otra también proporciona que los defectos sean más graves en el sistema. O sea que no sé cómo explicar, pero ya, ese es mi punto de vista. Muy bien, Danielita, pero más atrás de eso voy a la parte investigativa. ¿En qué sentido? En que para poder probar estas vacunas, primero tuvieron que realizarlo llamando y pidiendo a personas que quisieran participar dentro de estas investigaciones. Entonces, estas personas primero fueron voluntariamente. Segundo, ellos tenían que firmar un consentimiento informado para poder dentro de las investigaciones. Y dentro de este consentimiento, pues había ciertas cláusulas donde decía que la empresa a lo mejor cubriría si es que hubiese alguna dificultad, algún problema o alguna reacción adversa frente a las vacunas cuando esta persona se someta a estas pruebas, a estas investigaciones. Ya eso es a lo que quiero ir. Principalmente cuando se desarrollaron estas atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, se trató de salvaguardar y proteger la vida de las personas mediante ciertos códigos normativas y de paso mediante los derechos humanos. Entonces, para esto, ¿qué se hizo? Las personas voluntariamente iban y decían quiero participar en las investigaciones, pero no los protegían. En cambio, en esta realización de las de investigación sobre las vacunas, lograron pues que las personas primero estén protegidas, que van a responsabilizarse las empresas por la vida de las personas, independientemente de lo que vaya a pasar. Entonces, permitieron que se desarrolle esa investigación sin atentar con los derechos de las personas. Y justo lo que tú decías, Danielita, en verdad, en esta investigación, pues no todas las personas al inicio confiaron en que la vacuna les va a salvar, pero al pasar el tiempo, al pasar los días, sí se logró ver que en algo atenuó. No completamente, pero sí atenuó. Ahora viene la otra contraposición, lo que está sucediendo actualmente. Pese a estar con 3 o 4 vacunas, el virus sigue. Y ustedes a lo mejor como médicos en proceso de formación van a tener conocimiento de que estos virus constantemente están mutando. A lo mejor antes el virus llegaba hacia a la parte de la garganta, donde se detenía 1, 2 o 3 días. Pero después, ¿qué pasa ahora en la actualidad?
no va directo a la garganta y no se queda 1, 2, 3 días como lo pensábamos. Ha mutado tanto que va directamente hacia los pulmones. Entonces, miren, todas estas investigaciones, todos estos procesos, cómo han ido avanzando y cómo dan pautas entre lo que es bueno y a lo mejor lo que no consideramos que es bueno. Bien, a ver, James, tu punto de vista frente a todas estas situaciones. De que sí, al inicio existía una desconfianza a esto por el motivo de que se aceleraron los protocolos, especialmente para Estados Unidos que quería ganar en la competencia, puesto que otros países como China y Rusia también están desarrollando sus vacunas a una cantidad masiva. Entonces, como que se le dio más prioridad a Estados Unidos y se saltó siquiera unas 2 fases, si no mal recuerdo, de protocolos, que eran estudios en grupos pequeños y pasaron directamente a grupos grandes. Y para compensar algún fallo durante el experimento, se los recompensaba a las familias o al paciente económicamente. Así es, James. Entonces, miren, ahí observamos un ejemplo claro de cómo ha sido esta modernidad líquida también, ¿no? Cómo la industrialización, la pelea por esas empresas, por la competencia de que quién saca la vacuna más rápido, hizo que se cometieran grandes errores y muchas personas que se sometieron a tantos tratamientos, a tanta investigación, en la actualidad a lo mejor están con diversos problemas y tantas dificultades. Bien, a ver, Alexandra Jami quería participar. Adelante, Alexandra. Sí, Magister, acotando lo que usted decía acerca de la pandemia, o sea, para mí da a entender que el virus también es como que practica la modernidad líquida, por así decirlo, porque así como la gente, las personas van evolucionando, van cambiando, lo mismo pasa con este tipo de virus, que antes solo era, como usted decía, solo afectaba a una parte del cuerpo, por así decirlo, y ahora incluso ya casi es más grave y aumenta más, está aumentando más los casos debido a esto. O sea, yo pienso que también el virus se puede generar una tipo modernidad líquida porque va cambiando, va evolucionando. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra. A ver, ¿a quién no le he escuchado? Leslie, ¿qué opinas, Leslie, sobre esto de la modernidad líquida y cómo esta modernidad líquida la hemos manejado con el ejemplo de el virus y de la pandemia? Leslie, Buenos días, Magister, pero hay 3 Leslies. ¿Cuál sería? Leslie Llano. Ah, ya. Parece que nos ha abandonado. Leslie se ha ido al desayunito y no nos ha traído para todos. Bien, Leslie Galárraga, por favor. Y luego Melanie. Leslie Lárraga. Sí, en el modo de el posmodernismo actúa de una manera correcta porque es un arte único e indivisible, comienza a valerse como razonable desde el punto de vista económico. Ya, en cuanto a la modernidad líquida y al hacer referencia con esto de la pandemia, ¿qué pensabas, Leslie? ¿O qué piensas frente a esta situación? Desde mi punto de vista, Así es, desde tu punto de vista. pues desde mi punto de vista no tuvieron ética, porque solo lo vieron de una manera económica. No lo vieron pensando en pocas palabras, en su prójimo. No lo vieron pensando para ellos. Lo vieron pensando para enriquecerse. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Melanie, por favor. Bueno, buenos días. Verá, yo pienso más que todo de que la sociedad es como un molde, ¿ya? Y digamos la tecnología, las guerras, la economía, todo eso es como que se va moldeando, ¿no? A la sociedad. O sea, de alguna u otra manera es como que se va moldeando. Entonces, el ser humano también es como un individuo que se adapta a cualquier situación, ya sea puede actuar de manera ética o no, según
según lo que le conviene, por decirlo de esa manera. Entonces, en la modernidad líquida yo le entiendo, o sea, yo le entiendo por eso, porque dice que en sí uno se moldea a lo que le va, o sea, a lo que le conviene. Si le implantaron buenos valores, pues va a practicar esos buenos valores. Pero si no, pues solo va a fijarse como que en lo que le conviene, en la economía, en quizás para conseguir lo que quiere, pues debe lastimar a otras personas. Muy bien, muchas gracias. Alexis Ulloa, ¿qué dices? Bueno, así es, maestra. Bueno, Yo en eso yo casi que, yo sí hubiera hecho, no sé, experimentaciones porque sería salvar a las personas. Al menos si, yo qué sé, hubieran dicho de elegir grupos y estuviera en el rango para, para ser aceptado en eso, yo sí me hubiera metido nomás porque pues, hay un pro y un contra. El pro que me puede salvar y ya después ya con eso ya salvo a los demás, pero ya y el contra es que, que me va a perjudicar, pero y si ya con lo que ya me perjudicó a mí, después ya va con las investigaciones, todos los datos recogidos, ya se va a seguir mejorando en eso. Entonces yo creo que para cuando se trata de una situación así, de ese tipo de problemas, ya sí sería bueno que es decir, perdón que te corte, es decir, que tú no importa que pierdas, pero en cambio vas a permitir que el resto de personas encuentren su cura y se salven. Echar a perder para ganar. el bien común. Así es, muy bien. Entonces tú estarías dentro del campo del utilitarismo. Maquiavelo me dice. Ah, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. A ver, frente a esta situación, pues observamos claramente que con este caso de la pandemia, hemos podido observar principalmente ejemplos del posmodernismo, que hablaba ya desde de un individualismo, que más pensaba a las personas en cada una en salvar su vida, en protegerse, que en el resto de personas, ¿no es cierto? También aquí hay un ejemplo claro del relativismo ético. ¿Por qué? Porque cada uno pensaba y tenía su idea de qué era la pandemia, de cómo era y de cómo manejarlo. Nos conectamos y seguimos, chicos, por favor.